Amigos, bienvenidos a Tangente de Cultura. Hoy vamos a hablar de ciencia, la cultura, lo que implica, ciencia ficción, astrofísica, pensamiento que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar en el día a día. Y para eso, pues, me acompañan dos eminencias con los cuales creo que vamos a tener una charla bastante amena. No jodamos, yo qué sé, esto... Tenemos, pero tenemos desde la parte desde la parte de ingeniería, tenemos a Javier Soria. No es cierto, es como el gordito de la pelota, lo tienes que poner en el equipo porque es el que trae la pelota, ¿verdad? O sea, Miren, pero... la verdad no hablemos más babos. Yo le dije, Soria, vos haceme huevos, tenemos que entrevistar a un astrofísico y no quiero quedar como animal solo yo. No, pero aquí nadie va a quedar como animal y para mí pues, primero es Eduardo, un gusto. Y para eso nos acompaña hoy Eduardo Rubio. ¿Qué onda, mano? ¿Cómo estás? Pues para mí es El un que gran sí sabe. honor. El que sí sabe. No. O el que sabe lo que no sabe. No, yo digo ya es el que sabe porque es viejo. El que sabe porque es viejo. Tuve la oportunidad de prepararme un poco en esa área. Yo no sé bailar salsa, por ejemplo. Entonces yo le digo a mi esposa, no sé bailar salsa, pero te puedo resolver algunas ecuaciones diferenciales, algunas cosas de esas. Y para mí es un honor estar Vaya aquí con técnica ustedes. de enamoramiento, brother. No sé bailar salsa, pero si me haces unas ecuaciones diferenciales... Ahí vemos Una derivada de la plaza. Oh, le enseño le enseño los nombres de las estrellas. Pero mira, primero que nada, yo estoy muy agradecido de poder contar con esta invitación y estar con ustedes. Es un programa que sigo, a pesar de que no vivo en Guatemala. Y te decía antes de empezar el programa, cuando me pongo nostálgico, me pongo a ver cómo está la situación política y qué invitados han tenido. Y me encanta ver sus entrevistas y sus programas y qué honor que me has invitado. Muchas gracias por tenerme acá. Pues bienvenido, Eduardo. Siempre es un gusto tener personalidades interesantes acá y afortunadamente pues sí, pues hay que echarnos a alabarnos un poquito. Pues Tangente creo que se ha convertido pues en un podcast de referencia para tomar el pulso de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, desde la parte política, desde la parte económica, la parte cultural, evidentemente. Y pues ahora, como solo traemos a la mera creminata, pues hoy nos acompañas vos, astrofísico. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿en qué consiste ser astrofísico vos? Pues un astrofísico es alguien que ha estudiado, para empezar, física. Yo tuve la suerte de estudiar física en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me gradué de una licenciatura en el año 2002. Y básicamente con una carrera como esa vos aprendés a leer y a entender las ecuaciones de la física básica, ¿no? De todas las áreas de la física. Entonces, eso me llevó a interesarme en la aplicación de ese conocimiento a los astros, ¿sí? Uh-huh. Y ahí es donde surge la palabra astrofísica, ¿no? Entonces, las leyes de la física y los fenómenos físicos los aplicás para tratar de explicar los fenómenos que uno observa en el cielo, en el cosmos, uh-huh, y poder explicarlos desde una perspectiva física, con las leyes de la física que tenemos a partir de los experimentos de los laboratorios o a partir de las observaciones de los científicos y de los astrónomos, por ejemplo, con los grandes telescopios. Entonces eso me llevó a hacer una maestría. Uh-huh. Yo tuve la suerte de ganar una beca para ir al Instituto de Astronomía de la UNAM en México, y estuve en Ciudad de México más o menos 2 años y meses haciendo los cursos de maestría. Ahí hice una tesis de maestría, y con el profesor que estaba trabajando logré ir a visitar un par de laboratorios en los Estados Unidos que justamente salen, por ejemplo, en la película de Oppenheimer. Uh-huh. Tuve la suerte de estar en una conferencia de 2 semanas en Los Álamos, uh-huh, tratando de... En ese aspecto yo estaba aprendiendo cómo es el final de las estrellas. Esa parte de la astrofísica me interesó, en qué termina la evolución estelar. Digamos, las estrellas tienen una evolución, viven y eventualmente terminan en objetos muy extremos, muy interesantes. Sí. Y eso me llevó a abrir puertas. Tuve la suerte de estar en Los Álamos, fui a hacer una estancia también al Instituto de Investigaciones Avanzadas de Princeton, uh-huh, en los Estados Unidos, que sale al final de la película de Oppenheimer, donde Oppenheimer está hablando con Einstein. Uh-huh. Y pues ese es el jardín de atrás del claro, instituto. Uh-huh. Es un sueño para mí, ver la película, fue muy interesante. Ahí te sentabas vos, abrías tu libro, abrías tu sándwich. O tu sándwich y te ponías ahí a leer y pasaban patitos y claro, animalitos de Dios ahí caminando. Sí. Recuerden ustedes, Tangente es traído a ustedes también con la ayuda de Transdoc. Transdoc lleva 30 años de servicio
acercando a los empleadores con los potenciales candidatos para empleos y para puestos de trabajo. Así que conocen bastante el mercado guatemalteco y están en la punta tecnológica. Lo que están haciendo en este momento, su portal puede ser consultado e indexado con la nueva tecnología, con inteligencia artificial, y tanto si eres la parte que está buscando talento como la parte que está buscando una oportunidad de trabajo, Transdoc es de lo mejor que vas a poder encontrar en Guatemala y magnifica altamente tus posibilidades, ya sea que subas tu currículum donde aparecen entre el pool de talento también las oportunidades de trabajo. El empleador puede contratar el servicio y tiene por lo menos una semana. Hay diferentes programas para poder acercarte y tener la oferta subida, y de esa manera el potencial de tener mejores empresas con mejores candidatos y que la gente se acerque y pueda más rápido encontrar el trabajo que está buscando. Así que estás a un paso, realmente a un clic de poder encontrar el trabajo que estás buscando o el talento que estás buscando. Recuérdense, escriban al correo de Transdoc o entren directamente a la plataforma transdoc.com. Muy bien. Y luego eso pues abrió puertas y me aceptaron en un programa de doctorado en Ámsterdam, en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda. Y pues me volé 4 años y medio en Ámsterdam, trabajando en un programa donde tratamos de buscar unos objetos que se llaman púlsares, que son como cadáveres de estrellas masivas que rotan muy rápido, que tienen un campo magnético muy fuerte y que son unas herramientas muy buenas para poder tratar de entender las propiedades de la galaxia donde vivimos y de algunas propiedades del medio interestelar. Y entonces eso pues me llevó a hacer mi tesis doctoral, terminé el doctorado, ahí tuve un amorío con un barco. Encontré un barco de velas de hace 100 años y entonces ahí empecé también una rama que empezó a crecer paralela, que es la rama de hacer divulgación científica, no solo investigación. Y ahí tuve la suerte de participar en un viaje donde yo pues le enseñaba las estrellas a la gente en el mar. Y eso pues abrió algunas puertas. Estuve un par de meses trabajando en ese barco como descanso de la investigación. Y después regresé a México como un investigador postdoctoral de la UNAM. Ahí tuve la suerte de estar 2 años trabajando y haciendo investigación, publicando. Y eso pues llevó a estar cerca de Guatemala. Era bonito vivir en Ciudad de México. Y podía venir, a veces habían boletos baratos, entonces era posible venir seguido. Porque pues mi madre vivía aquí en Guatemala y eso me llevó a regresar a Guatemala. Quería estar, queríamos también apoyar el inicio de una escuela de ciencias físicas matemáticas en la Universidad de San Carlos, y pues con mis colegas, con Enrique Pasos, con otros colegas, Rodrigo Zacahuí, logramos apoyar esa escuela y se creó finalmente, un proceso largo con la burocracia de San Carlos, lamentablemente, y se logró crear y empecé a trabajar ahí unos años. Al mismo tiempo trabajaba en la del Valle como docente. Hay que juntar ahí para jugarse varios sombreros, vamos, para juntar aquí para los frijolitos, como dicen los muchachos. Y eso pues llevó a que fuera docente, investigador un tiempo aquí en Guatemala, y eventualmente pues migré a Suiza por razones familiares. Y en el 2017 me instalé en Suiza, vivo cerca de Zurich ahora, y pues se abrieron algunas puertas allá con los estudios y la experiencia. Entonces allá trabajo en un planetario, en el planetario del Museo Suizo del Transporte. Qué genial. Y ahí tengo la suerte de usar un equipo increíble donde tenemos un simulador fantástico del cielo y podemos simular. Ahí, si un día me visitan, te puedo llevar a Marte o te puedo llevar a ver Saturno o los anillos de Urano. Es una cosa increíble. O ir a ver cómo es la forma de nuestra galaxia, por ejemplo. Claro. Y eso pues ha abierto puertas. Hago docencia también ahora. La investigación es muy divertida, pero es extremadamente competitiva y entonces tenés que estar siempre buscando fondos y eso pues es extremadamente estresante a veces. Entonces yo decidí irme por esta rama de la docencia y de docencia y divulgación científica. Y pues eso ha llevado a estar ahí y poder conocer gente increíble, astrofísicos que han ganado grandes premios, astronautas que han volado al espacio.
darle la mano a un par de los que caminaron en la luna, por ejemplo. Eso me ha permitido. Qué buenísimo. Mira, Sí. Perdón que hablo tanto, pero me encanta poder tener este espacio para poder compartir con ustedes estas experiencias. Sí. ¿Cuántos astrofísicos hay acá en Guatemala o que se han dedicado directamente? Fíjate que astrofísicos guatemaltecos que hayan seguido este proceso de estudiar física, una maestría, un doctorado, pues somos muy pocos. Hay un astrofísico, uno de los pioneros se llama Julio Gallegos, estudió su licenciatura en Del Valle y se fue a estudiar a España y a Estados Unidos y vive ahora en España, en Madrid. Está una chica que se llama Tania Urrutia, que vive en Alemania, también guatemalteca, que también ella tuvo la oportunidad de irse mucho más temprano, se fue a estudiar a Alemania directamente y pues sacó un doctorado y es profesora de un instituto de astrofísica allá en Potsdam, en Alemania. Estoy yo soy el tercero de ese grupo. Viene Rodrigo Zacahuí, que también se graduó en México y ha hecho estancias postdoctorales en varios sitios y ahora es profesor aquí en Guatemala. Aquel regresó y es así de los paladines de la astronomía, de la astrofísica, de la investigación aquí en Guatemala. Y está también el doctor Enrique Pasos, que se fue también a estudiar fuera, también graduó de San Carlos, y regresó después de también hacer una estancia postdoctoral. Y hoy dejó la docencia por un momento, hizo una pausa en la docencia aquel para apoyar la Cenacit. Cenacit, sí, es el subsecretario, creo yo, de Ciencia y Tecnología en Guatemala. Sí, así es. Y pues eso me alegra mucho también que estas personas, una persona con una capacidad como Enrique, esté apoyando esto. También cuando estuve en Guatemala, esos años que estuve aquí en Guatemala, también con Enrique y con Rodrigo y otros colegas estuvimos apoyando mucho la Cenacit, siempre con divulgación, tratando de llevar la ciencia al interior, por ejemplo. Me acuerdo que hicimos una jornada de charlas de astronomía en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Izabal una vez, muy divertido. Les traigo también el mensaje de Parismart. Recuerden ustedes, nosotros lo recomendamos ampliamente porque lo hemos usado. Hay que cuidar el hígado y la mejor forma de hacerlo es con un hepatoprotector. Si tú lo que vas a hacer es en esa noche tomarte un par de copas, ayuda a la mañana al día siguiente en la recuperación, pero especialmente protege tu salud. Así que hazlo un hábito, carga tus pastillas de tus cápsulas de Himalaya de Parismart, te la tomas con el primer trago y te hidratas y al día siguiente vas a agradecerlo. Así que es un consejo que siempre les damos aquí, pero conviene recordarse para que no se olviden. Creo que el tema de la divulgación científica es tan importante como yo lo equipararía al mismo tiempo de la investigación. Porque por lo menos en mi caso yo me enteré de todo lo que estás hablando, es decir, del tema de la astrofísica, los astros, el universo, todo esto pues a través de Carl Sagan. Claro, por ejemplo... Entonces, sin esto, sin alguien como Carl Sagan que haya motivado y divulgado esto y te haya acercado la ciencia en un lenguaje tan cotidiano, pues yo creo que seguramente nunca me hubiera... Claro, Carl Sagan logró abrir varias brechas, romper varios paradigmas, ¿no? La idea de que el científico es aquel personaje de unos anteojos grandes, una bata blanca y que solo está absorto siempre en sus pensamientos, ¿no? Él logró crear esta serie que se llama Cosmos, que ya tiene varios iteraciones con nuevos personajes, con nuevos astrónomos, y pues sus libros, justamente sus libros nos transportaron a conocer la historia y también conocer los avances. Pero en general, haciendo el comentario sobre la importancia de la divulgación científica, si a mí algo siempre me ha cagado mucho, es los arrogantes cabrones que agarran los libros de divulgación científica y los denuestran a las personas que los leen. Por ejemplo, esas críticas, yo puedo entender la crítica a alguien que tiene una expertise en varias cosas, pero no termina de ser profundo en ninguna, como te voy a decir, Yuval Noah Harari. Por ejemplo, te escribe un libro que te cuenta una historia abreviada de la humanidad de varios campos de la ciencia y salen las
expresas así como que fuera una pieza de investigación cuando realmente es una disciplina muy distante. Exacto. Y te pone a gente que no va a estar leyendo papers y no tiene el tiempo, porque esa es la pura verdad. O sea, lo que hacemos las sociedades es hacer un montón de trabajo, las hormiguitas, para que haya otra gente creando conocimiento de frontera, y y se complementa, y es bueno que haya la divulgación científica. En cambio, esa pose así de no, solo nosotros podemos hablar esa babosa. Sí, exacto. Necesitamos una traducción porque justamente mediar. Sí, necesitamos un vínculo, porque por ejemplo la investigación que se hace actualmente es tan avanzada y a veces tan difícil de entender, inclusive para los profesionales, porque está ya tan metida en ciertos nichos, entonces que se hace complicado entender completamente la investigación de los colegas, ¿no? Sí. Y entonces vos tenés que, y no digamos para el público en general, es todavía un paso mucho más grande, porque está todo este lenguaje técnico y toda la historia de cómo se hace la investigación. Entonces, en estos años necesitamos estos divulgadores, ¿no? Sí. Y aquí es, por ejemplo, donde yo mencioné al grupo de colegas que mencioné, que somos los que pues, logramos salir y hacer estas carreras en astrofísica, pero también hay grupos de divulgadores como los astrónomos aficionados que juegan un papel también interesante, al menos en la astronomía, que logran hacer a veces estas traducciones. La talacha. Sí, hacer esta traducción Eso es lo de los científicos al pueblo en general. Y aquí en Guatemala pues hay varias instituciones, varios grupos de aficionados que tienen ya historia y que han logrado, pues por lo menos, divulgar de una manera científica y educativa la ciencia. Es la ciencia de la astronomía, por ejemplo, con los medios, pero cuando hay un eclipse y cosas de estas, y ahí está la Asociación Guatemalteca de Astronomía, la AGA, sí. Y hay también varios grupos de astronomía en las universidades, por ejemplo, en San Carlos hay un grupo pequeño, en Quetzaltenango hay también un grupo de astrónomos liderados por una astrónoma, en fin, hay un grupo de gente que está tratando de hacer este trabajo. Y pues afortunadamente creo que hemos podido tener también una interacción, este grupo de colegas que mencioné inicialmente, que nos formamos como astrofísicos, con ellos también, y siempre que se puede, y siempre que hay oportunidad, pues mis colegas o yo hemos dado charlas en estos grupos para justamente motivar, porque una de las cosas lindas que tienen estos grupos es que, de los aficionados, es que traen jóvenes y gente muy joven, niños, sí. Y que desde chiquitos se interesan por esta ciencia, y entonces ahí pues donde se siembra la semillita, y de repente, quizás no todos, pero alguno quiere seguir la carrera, ¿no? Dentro de este sistema tan injusto, sí, alguien puede decantarse y llegar. Sí, exactamente. A mí me pasó, yo soy producto de varias coincidencias. Mi papá, por ejemplo, siempre nos leía las notas de periódicos de descubrimientos, y esos son recuerdos así muy gratos que tengo de cuando era niño, y eventualmente una vez escribí a un director de la misión de la NASA cuando era joven, y me contestó. ¿En serio? Me vino una carta, me acuerdo que mi papá estaba sorprendido que me llegó una carta de la NASA, y me mandó unas fotos, y por ejemplo, por esa carta, un profesor de ciencias naturales que yo tenía en donde estudié, me dijo que había un grupo de aficionados, en ese tiempo se llamaba Astroclub, y así fue como conocí a unos aficionados que hablaban de astronomía, llevaban revistas, por ejemplo, de divulgación científica. Ahí conocí a Carl Sagan, por ejemplo, los libros. Sí, pues. Y eso pues me motivó a continuar ya una carrera. Y fíjate que creo que ese tipo de grupos son sumamente importantes porque generas comunidad y generas interacción del tú a tú de lo que estamos platicando, porque la información que existe ahora acerca de astrofísica, mano, estás a 2 búsquedas de Google de encontrar lo que se te dé la gana. Ya, claro. pero no hay alguien que lo guíe. No hay alguien que te guíe. Una curaduría del contenido. Una curaduría de esto y que te esté diciendo, mira, eso es cierto o eso es falso, ¿vos? Y por eso terminas en el siglo XXI, década tercera, con terraplanistas. Por ejemplo, o con personajes que creen que no, el viaje a la luna fue también fue falso. Falso, una producción de Stanley Kubrick. Y donde viene la narrativa, que es lo que les encanta, ¿va, mano? Es que Stanley Kubrick, él fue el que planeó y el que filmó el aterrizaje de la luna, y por eso lo mataron. Hablando del aterrizaje de la luna, a mí una de las cosas que más me apasiona. ¿Lo mataron cuántas décadas después? Varias décadas después. Por eso, o sea, te digo, no. A mí, por ejemplo, el viaje a la luna. Refinando el plan, pero el peligro que el cuate hablara bien bolos. Y recuerden que si su perrito o perrita
tiene problemas del corazón, pregunten a su veterinario por Pragma y Pigmevodan de Bauer. Este es un excelente producto para cuidar el corazón de nuestros perros. Tiene el mejor precio en el mercado. Es importante siempre consultar a un veterinario antes de administrar estos productos. Así que para cuidar el corazón de nuestro querido o querida amiga o amigo perruno, recuerden que siempre usar Pigmevodan. No, por ejemplo, a mí el viaje a la luna me da risa porque hay un cineasta que justamente, el cineasta profesional, no recuerdo ahorita el nombre, pero él justamente trató de explicar lo difícil que sería hacer una película que coincida Mejor con andar las a la luna. películas que trajo la NASA. Sí. Porque, por ejemplo, los movimientos de las naves, por ejemplo, tú no los podés actuar con la tecnología que había en los 60s. Claro. Tendrías que cortar y recortar kilómetros. Y él hizo el cálculo, porque los astronautas, no solo la primera misión a la Luna, sino que de todas las misiones, que fueron 12 misiones exitosas, pero 12 astronautas que caminaron a la Luna. Que esa es la otra cosa, se fue varias veces a la Luna, ¿verdad? O sea, 6 misiones exitosas. Ellos regresaron con kilómetros de cinta, ¿no? De película, de metraje. porque no había cámaras digitales. Y entonces creo que Neil deGrasse Tyson, que es otro de los grandes divulgadores científicos de esta época. Sí, él es él es el de la frase vamos. justamente que creo que incluso hace el cálculo de qué tan complicado habría sido fingir ir a la luna versus que la complejidad de ir a la luna. Este tipo decía que curar la cinta, el film de la película, porque ellos usaban película de papel, de celuloide, curar el celuloide y producir las películas que nosotros vemos de la NASA, te tomaría años, décadas. Porque son, por ejemplo, la última misión, los tipos estuvieron tres días en la Luna. Ajá. Entonces regresaron con una buena cantidad de... Como Orlando Furioso. Fue Reinaldo el que fue a buscar la piedra. Sí, total. Pero, sí. Y, por ejemplo, pues afortunadamente todavía vivimos en una época donde algunos de los astronautas que caminaron en la Luna quedan vivos. Y te digo, yo he tenido la suerte en parte de ocasiones de poder darle la mano, o sea, a uno de esos astronautas y verlos en vivo. Y con uno logré hacerme una selfie, por ejemplo. Una de las pocas veces que le pedí una selfie a alguien, con Jack Schmitt, que es el astronauta que caminó en la Luna en la última misión, Apolo 17, el geólogo. Y te digo, verlos y oírlos de primera mano, esa experiencia de haber caminado en la Luna es alucinante, pues. Sí, no, seguro. Como hablábamos tras de fuera de cámara, que la ciencia, al igual que el espacio, vamos, está creciendo. El espacio entre la desinformación y la información es muy grande, Exacto, babos. sí. O sea, tenemos ahora científicos, por ejemplo, en tu caso, babos, que está... que me gustaría que habláramos un poquito más acerca de los púlsares y cómo las estrellas, el final de las estrellas, que te digo que es muy ciencia exacta, pero eso roza con la poesía. Porque al mismo tiempo es extremadamente poético. Pero tenemos ese tipo de investigaciones, babos, donde nos metemos a entender cómo funcionan los púlsares y cómo están caminando, todo esto. Y el otro lado, tenemos del otro lado la gente negacionista que se hace a la parte de atrás. Por ejemplo, sí. Y que esto pues termina golpeando. Así como tenemos grandes divulgadores, tenemos pues grandes mentirosos, babos. Sí, no, y lo triste es cómo esta gente debido... A ver, hay varias cosas que hay que mencionar. Una es que sí, la ciencia moderna es un poco compleja y necesitas hacer un esfuerzo consciente para tratar de seguir algunas de las líneas, no todas, porque sería imposible, pero si te interesa alguna rama de la ciencia, sí se necesita hacer un esfuerzo consciente de buscar información fidedigna, por ejemplo, y este es como el primer paso, ¿no? ¿Qué es fidedigno y qué es falso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de terraplanistas, de estas ideas de la Luna que no fueron, pero por ejemplo, otra cosa que a mí me duele es la gente que niega lo que está pasando con la Tierra, ¿no? El cambio climático, que es tan complicado, que vos ves satélites y mediciones, por ejemplo, ¿no? Que tenés hasta esos niveles, que tenés mediciones de satélites, mediciones de científicos que han dedicado su vida a esos temas y que nos están diciendo, miren, esto está pasando y está pasando muy rápido y si no hacemos nada, pues todos los países van a sufrir de una u otra manera las consecuencias. Ahí acabas de tocar una de las cuestiones más complicadas para mí el momento actual que vivimos. Está el conocimiento, está en cierta población, incluso está en el estamento de los grandes tomadores de decisiones en el mundo. En esas mesas no estamos sentados los guatemaltecos, ninguno. No. Nadie, ni los que estamos aquí los tres, ni Bernardo Arévalo, ni nadie. Y a pesar de ello somos incapaces de actuar. Somos exactamente igual que los bisontes en una manada, viendo el precipicio, entendiéndolo y simplemente siguiendo con la inercia. Esa parte a mí siempre me costó entenderla hasta que empezás a profundizar en las dinámicas verdaderas que de la interacción humana y los motivos por los cuales hacemos las cosas. Sí. Y es bien jodida,
porque realmente creo que nos hemos salvado en algunos otros momentos de la historia, de la catástrofe, por puras chiripazos, o la ciencia nos ha salvado, ¿verdad? O sea, de repente había un modelo de Thomas Malthus de que íbamos a colapsar por la cantidad de comida que podíamos producir en ese momento, y de repente hay un avance en ese momento y se puede sintetizar el fertilizante y compramos un poco más de tiempo. Pero la dinámica en general no ha cambiado, y aquí viene lo más jodido. Después de la Segunda Guerra Mundial, ahorita que todo está en boga en contra del globalismo, yo estoy en contra del globalismo, pues aquí hay un globalista decidido, porque precisamente lo que necesitamos es mayor coordinación para atacar ese tipo de problemas. Y la ciencia, por ejemplo, nos da varios ejemplos concretos, algunos ejemplos de cómo no hacer las cosas, por ejemplo, ¿no? Esa coherencia que se logró, por ejemplo, en los Álamos para producir una bomba que tiraron sobre Japón, las bombas que tiraron sobre Japón, eso, por ejemplo, te da un ejemplo de cómo podés enfocar un grupo de personas en un proyecto con una misión. Y eso es lo que te da la guerra, la pinche guerra, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos en tiempos de paz? Pero también ese es un ejemplo, yo siempre un ejemplo de cómo no debemos, tal vez, porque tal vez las armas son un poquito complicadas, ¿no? Un poquito tristes las armas. Pero, por ejemplo, otro ejemplo que te doy son programas como la misión a la Luna. Lograste poner de acuerdo a más o menos 500,000 personas, medio millón de personas, trabajando también para un objetivo común, y lograron llevar gente a la Luna y hacer investigación. Y tenés otras misiones también que son hermosas. Por ejemplo, hay una sonda espacial que se llama Voyager, las Viajero, que también era un proyecto enorme de una gran cantidad de gente que logró ejecutar una cosa increíble, que es mandar una sonda a los confines del sistema solar, por ejemplo, ¿verdad? Con un mensaje. Con un mensaje, sí, es una cosa acá hermosísima. Estamos, acá existimos. Aquí entonces existimos es un estamento. Logramos desafiar la eternidad. Ese básicamente es un graffiti. ¿Sí? O sea, lo que hicieron fue un graffiti en el universo. Sí. En el universo. Y, por ejemplo, tenemos ejemplos también, yo siempre digo, por estos trabajos que te mencionaba de haber podido hacer ese contacto con los barcos y hacer divulgación científica en esos viajes educativos. Un ejemplo que para mí es increíble, dos ejemplos que son increíbles de cómo podemos colaborar para algo bueno es, por ejemplo, la Antártida. La Antártida es este lugar, es un continente del tamaño de Estados Unidos continental, es decir, de la mitad de Norteamérica, que no pertenece a nadie. Y ahí se logró crear un tratado en la época más extraña que podés imaginarte. El tratado se firmó en 1959, en plena Guerra Fría. Y ahí los soviéticos y los estadounidenses, que eran los polos opuestos, ¿no? en el mundo en ese tiempo, se lograron sentar y firmar ese tratado junto con otras naciones que tenían reclamos territoriales, y congelar los reclamos y transformar la Antártida. Eso es lo que dice, y estoy citando aquí el Tratado Antártico, dice, en un continente dedicado a la paz y a la ciencia. No lo digas mucho porque Trump te va a escuchar y va a decir, ¿cómo que es de nadie? ¿Cómo que es de nadie ese pedacito? No está reclamada esa vaina, ¿no? Sí, no, pero sí, triste la actitud que toma este personaje. Pero sí te digo, eso ha logrado desde 1959 hasta hoy crear una colaboración increíble, donde, por ejemplo, meteorólogos de Alemania van a su base y pueden ir a visitar la base estadounidense, o ir a visitar las bases británicas, y crea una unión. ¿Sí? Ese es un ejemplo de que podemos, con la diplomacia, ese tratado antártico, eso, por ejemplo, le llaman una de las joyas de la diplomacia internacional, porque ha logrado, a pesar de las guerras y todas las diferencias que hay, y te puedes imaginar la Guerra Fría en los 50, logrado congelar ese lugar, literalmente, para que, por ejemplo, no lleves armas. Ahí las armas son prohibidas, no puedes hacer pruebas nucleares, no puedes llevar cosas nucleares tampoco, porque ese es un patrimonio de la humanidad, así lo llaman, y es como uno de los grandes parques naturales que nos quedan. Y la Estación Internacional. Y el otro ejemplo, justamente dije dos ejemplos, porque el otro pero está en peligro ahora, justamente. Justamente la van a cerrar probablemente, porque la fricción política ya llevó al punto que consideran cerrarla, pero mientras la cierran, es posible decir que ahí hay tres rusos, hay 3 americanos, europeos, trabajando juntos para tratar de hacer un mejor mundo. Y ese es un ejemplo lindo. Hay una idea de lo que decía Eduardo que creo que es bueno, y tiene que ver con los ataques desde los propagandistas de la ignorancia en este momento hacia la ciencia, y me parece central, y es defender que lo que se está haciendo permanentemente aplicando el método científico es llegando a
modelar algo que es lo más parecido al fenómeno que estamos observando, midiendo, lo que sea. Pero no es exactamente No él. es la verdad, pero pero es lo mi mejor que punto, tenemos. Pero mi punto es ese. O sea, una de las formas de atacarlo facilonamente es decir, pero si antes dijeron tal y tal cosa, ¿por qué ahora dicen eso? Porque ahora la evidencia nos empuja hacia Es eso. mejor. O sea, sí. si nos hubiéramos Porque casado con porque eso. no es la Biblia. Pero superarlo ha Sí, costado. no está o sea, escrito o sea, no, que la ciencia es una cosa, eso es una cosa interesante. Pero solo para terminar de redondear sí, la idea, o sea, discúlpame. me parece, por ejemplo, en el momento en que enuncia su teoría de la gravitación Newton, ¿Sí? es un logro de vida satisfactorio y en ese momento me parece colosal. Ese es mi físico favorito por mucho. Gran Las triunfo historias, de la ciencia, de la Claro, física, ¿sí? pero no sé si él estaba consciente de las limitaciones de su modelo. Y viene después, siglos después, Einstein. Einstein enuncia un mejor modelo, un mucho mejor modelo del de Newton. Ambos nos sirven. O sea, vos puedes mandar cohetes a la luna con Newton. Claro. Pero necesitas a Einstein, por ejemplo, para el GPS, en que todos tenemos ahora en los teléfonos. Pero el punto es, Einstein estaba absolutamente consciente de las limitaciones de su modelo y murió buscando el siguiente modelo que pudiera unificar todas las fuerzas fundamentales. Exacto. Y esa parte no te la enseñan de la forma que creo que nos la deberían enseñar, o por lo menos cuando yo pasé por las aulas. la primaria y la secundaria, no te explican eso. O sea, realmente cuando estás, no es, aquí está la ecuación y este es el resorte. Mira, así se comporta un resorte. No, un resorte sepa putas cómo se comporta, pero esta ecuación nos acerca a cómo se escribe. comporta el Sí, pinche nos resorte. escribe Y bajo cuando cierto- tengamos algo mejor, regresamos con ustedes con algo mejor. Claro. Yo justamente pienso así, que, por ejemplo, por los años de la investigación y por los estudios que hice, uno se acostumbra a pensar que los modelos te funcionan dentro de una caja, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. dentro de esa caja el modelo es válido. Y obviamente hay físicos, hay científicos que llevan la caja a los extremos, quieren ver qué pasa en los extremos, en los bordes. Y ahí es donde la caja se expande para Sí. tratar de agarrar otras teorías e incorporar una unificación, ¿no? Y eso es interesante porque eso justamente lo aprendes, por ejemplo, en mi caso, desde la licenciatura, que uno aprende estadística y esas clases, o en el caso de la ingeniería, que tienes que llevar bastante estadística, aprendes a pensar en colecciones de cosas, por ejemplo, ¿no? Y que siempre va a haber una oveja negra, Sí. pero lo que te importa es cómo se comporta la gran cantidad Los patrones, del patrón, sí. ¿no? Y entonces esos patrones te llevan a establecer teorías que funcionan en la relaciones y a mayoría de partir los de casos, eso, ¿no? aventurarse Y, a pues, causalidad. predicciones, Sí, ¿no? cabal. Sí, puede ser predicciones. Hay ejemplos increíbles. Por ejemplo, la teoría de Newton, Newton la predijo, la publicó, ¿no? En su principio, y luego vinieron un par de astrónomos, vino Edmund Halley, por ejemplo, que predijo el retorno del cometa, Del ¿no? Y cometa. predijo dónde y cuándo Sí. Claro. en el cielo el cometa iba a ser visible. Y, por ejemplo, Halley no vivió para ver eso. Ujú. Pero justamente lo dejó escrito y ahí es donde la trascendencia de la ciencia, ¿no? Dejó la tarea escrita y unos años después los astrónomos, justo en la fecha que él predijo, en la dirección del cielo que él predijo, Apareció. ahí ya apareció el Y de cometa. la misma forma que Einstein predijo los agujeros negros, nunca habiendo observado uno y diciendo, yo creo que esto lo que demuestra precisamente es que mi teoría tiene un gran agujero, Ajá. literalmente. En efecto. Y no, después, o sea, son resultados contraintuitivos. Sí. Pero otra vez, a mí me parece que lo fabuloso de veras, yo soy un gran defensor de lo que hemos construido como humanos desde Sócrates, pasando por Aristóteles, Francis Bacon y toda esa tradición en la cual construimos, porque hasta incluso fallando podemos mejorar, no solo podemos entender mejor qué no entendemos, sino empujar esos límites del conocimiento, pero además tiene subproductos bien interesantes y a veces que uno no se imagina por dónde va. Mi historia favorita de esto es cómo colapsa el sueño de los formalistas matemáticos. O sea, lo que aspiraba David Hilbert y después de él Bertrand Russell y esa gente era que las matemáticas verdaderamente iba a ser el lenguaje universal y que podías codificar y a través de la lógica matemática describir cada una de las premisas, y eso tenía unas posibilidades infinitas. Pero después viene otro y entonces demuestra que no es así. Kurt Gödel, que además estaba muy cerca de la locura, se da cuenta que realmente la matemática no puedes demostrar que es consistente por ella misma, no Exacto. todos los teoremas pueden ser comprobados con la misma matemática, y también que no puedes incluso saber si hay un espacio entre el tamaño de una infinidad y otro. No quiero andar en eso, pero lo interesante de eso es cuando se ponen eso Gödel son las ideas, pero ahora modelemos y veamos cómo podemos comprobar que Gödel tiene razón y destruir el sueño de los formalistas. Y de eso viene Alan Turing. Y de Alan Turing lo que te hace es una
la máquina más simple de la computación y de eso es lo que tenemos aquí ¿Qué enfrente. tenemos ahora? Sí. Y, Sí. O sea, aún fallando, porque eso empieza con alguien que dice, vamos a tener de veras la ambición. ¿Te imaginas la ambición que tenía Hilbert? Te decís, vamos a codificar absolutamente todo. Sí, pero era la visión que había también en la física, ¿no? Que llegó un momento que, justo antes de la invención de la mecánica cuántica, muchos eran deterministas y pensaban que con una mecánica newtoniana tú podrías describir el comportamiento de partículas y todo esto. Aunque el determinismo está regresando, pero podemos hablar de eso después. Sí. La política, sí. Sí, pero eso, la mecánica cuántica vino a transformar las ideas, a decir, no, esto es probabilístico, ¿no? Claro. Y eso es contraintuitivo para nosotros. Pero, por ejemplo, si yo los considerara a ustedes partículas, Ajá. yo te veo a vos, Juan Pablo, ahí Exacto. sentado, y la probabilidad es porque la probabilidad más alta de que estés ahí es lo que veo. Ajá. Pero pueden haber varias partículas ahí alrededor tuya, igual con Exacto, el creo sinusoide aquí, que sí. el principio de incertidumbre de Heisenberg es la partida que le rompe la cabeza Sí. a uno para meterte de cabeza a la física. Pero al mismo cuántica. tiempo es la partida que rompió esto, pero la partida que permitió explicar un montón de cosas que se Sí. estaban Sí. observando en los laboratorios. Total. Y muchas de las cosas de las estrellas, por ejemplo. Sí. Ujú. Y entonces ahí es como, otra vez, ¿qué pasó aquí? Pero vamos para adelante porque, aunque la mecánica cuántica es una locura, funciona y te permite predecir cosas. Pero además, lo interesante es que funciona, pero no nos podemos quedar en que funciona. Creo que de hecho, es la teoría que tiene los valores predictivos más altos. O sea, es la que es mayor capacidad de predecir y de describir una situación a futuro. Pero todavía no sabemos exactamente cómo No. funciona. O sea, hay todavía Sí, justamente tanto es un por modelo, aprender. ¿no? Es un modelo, una representación de la realidad. Exacto. Pero, como te digo, nos permite otra vez hacer esas predicciones y eso es justamente la parte útil, la parte utilitaria, llamémoslo así, de estas teorías, es que permiten esas... Y fíjate que justamente desde la parte de las predicciones, el modelo predictivo, desde el modelo estándar, va mucha, del montón de subpartículas que existen, que todavía se sabe que existen, sin embargo, aún no han sido visibles, pero las ecuaciones dicen que algo tiene que estar exactamente ahí, que es el principio que hizo Einstein justamente con el tema de los agujeros negros, ¿verdad? No sabía exactamente dónde estaba, cómo lograrlo, pero décadas después aparece. Sí, pues predicciones, digamos, básicamente Einstein publicó herramientas para describir situaciones extremas de gravedad y de tiempo y de velocidades, ¿no? Y de igual manera, Heisenberg y Pauli y todos los Schrödinger publicaron teorías para describir también situaciones extremas de cómo describir cosas muy chiquititas. Muy ¿no? chiquititas. Y, por ejemplo, basados en esas predicciones, en esas herramientas, los científicos pues llevaron esas herramientas poco a poco, se dieron cuenta que eran necesarias para poder explicar algunas cosas, ¿no? Oppenheimer justamente, cuando estaba, antes de dedicarse a hacer explosivos, digámoslo así, antes de que tuviera una vida explosiva, Oppenheimer justamente encontró que por medio de las ecuaciones de Einstein, él podría describir estrellas muy extremas, por ejemplo, objetos muy, muy compactos, estrellas que desafían nuestra intuición y que en ese tiempo pensaban que eran sencillamente un ejercicio teórico, Claro. que no existían. Pero, por ejemplo, años después, en los 60s, en el 62, un astrofísico que se llama Ricardo Giacconi, por ejemplo, descubrió que podíamos detectar rayos X que venían no de explosiones nucleares, sino que de estrellas que estaban sufriendo procesos muy extremos. Y ahí es donde aparece la idea de que, pero ¿cómo podemos explicar estos rayos X? Y entonces dicen, quizás algunas de las cosas que estuvo haciendo Einstein y Oppenheimer y otros personajes nos permiten explicar esas energías para producir estos rayos tan potentes, ¿no? Los rayos X son extremadamente energéticos. Y entonces, y por eso es que no podemos tomar muchas radiografías al año, porque los rayos X son extremadamente energéticos. Y entonces, eso llevó a pensar que quizás esas cosas podían existir. Hubieron otros físicos también, por ejemplo, Chandrasekhar, un físico de India, que se dedicó a estudiar cómo podríamos tener cosas compactas. ¿Sí? Cómo podríamos tener estos cuerpos que son del tamaño de Ciudad de Guatemala, por ejemplo. Sí. Una pelota del tamaño de Ciudad de Guatemala, pero con la masa del Sol. Creo que espero no abusar de la imaginación de quienes nos escuchan, pero son cosas que desafían la imaginación y que pensamos quizás no existen. Y por ejemplo, Chandrasekhar empezó a trabajar en formas de materia extremas. Basado en lo que había publicado Oppenheimer y también en las ecuaciones de Einstein. Y, por ejemplo, también
los astrónomos con sus telescopios descubrieron que podían existir algunas estrellas. Por ejemplo, una de las estrellas más brillantes que vemos en el cielo, que se llama Sirio, que la podemos ver de Guatemala en esta época, en enero, que estamos haciendo la presentación. Se ve como a las 8 de la noche, es el objeto más brillante hacia el sur, hacia arriba, hacia el cenit al sur, digamos, Sirio, y como a las 8 de la noche. Esa estrella es una estrella doble. Y, por ejemplo, hubo un astrónomo que encontró que la estrella tenía, la estrella Sirio, con el tiempo se iba moviendo despacito en el cielo, y iba como bamboleándose. Y la causante de ese bamboleo era una estrella que desafió la imaginación de quienes la detectaron. Qué maravilla. Era una pelota de tamaño de 50,000 kilómetros, pero con una masa como del Sol, que también es muy compacta. Entonces ahí empezaron a aparecer como evidencias de que quizás estas locuras que Oppenheimer, que Einstein y otros grandes, Chandrasekhar, trabajaron, quizás estas estrellas podían existir. Y así fue como en el 67 una chica inglesa que se llama Jocelyn Bell estaba tratando de detectar señales de radio que venían de objetos distantes, y cómo esas señales de radio eran alteradas por un polvo que existe entre los planetas, que le llamamos el medio interplanetario. Es un gas y un polvo que existe y que afecta las ondas de radio. Entonces ella estaba interesada cómo afectaba esto, y ella empezó, ella en agosto del 67 detecta unos pulsos. Y eso fue bien interesante, porque detectaron unos pulsos y pensaron, qué raro, esos pulsos son muy periódicos y aparecen todos los días, más o menos a la misma hora, en la misma región del cielo, porque ellos solo podían ver cierta región del cielo con ese telescopio que tenían. Entonces dijeron, qué raro, eso es muy raro, ¿sí? Y entonces, primeramente fue un secreto, porque pensaron que habían detectado un faro. Aquí hablamos ya como de ciencia ficción, un faro de una civilización que estaba mandando unas señales periódicas, como diciendo, aquí estamos. Qué genial. ¿Sí? Entonces el primer nombre de estos objetos fue Pequeños Hombrecillos Verdes 1. Little Green Men 1 le pusieron los ingleses ahí en Cambridge. Y entonces resultó que a los pocos días de agosto, esta mujer, Jocelyn Bell, descubre otros objetos. Y al final de noviembre, por diciembre del 67, tenían ya varios de estos objetos. Que encontraron los astrónomos, que estos objetos eran estas pelotas compactas, girando a gran velocidad y con un campo magnético enorme, los imanes más poderosos que uno se puede imaginar en el universo, pulsando radiación por el giro de la gran velocidad con la que giran. Y ahí nacieron los púlsares, las etapas finales de estrellas muy masivas. Y pues de ahí empezaron a descubrirse muchos, y hoy sabemos que hay más o menos 3,000 púlsares. Hemos detectado 3,000 púlsares. Quiero contarles uno de los avances más recientes que viene de China. Los chinos construyeron un radiotelescopio que se llama FAST. Es el radiotelescopio de 500 metros, tiene 500 metros de diámetro, en un valle que tiene forma de cuenco, ¿sí? Como de tazón de sopa, ¿va? Y ellos aprovecharon esa forma para construir un radiotelescopio, es el más grande del mundo. Y cuento esto porque los chinos descubrieron, solo con este telescopio, en una de las primeras observaciones, como 800 pulsares. Casi que un tercio de los pulsares conocidos hasta esa fecha, hasta antes de ellos, ¿no? Porque es un telescopio muy poderoso. Y esto me lleva también a contar algo interesante. Entre Australia y Namibia y Sudáfrica se está construyendo un radiotelescopio que se llama SKA, el Square Kilometer Array. Es un radiotelescopio que va a tener un área colectora, como del tamaño de 1 kilómetro cuadrado. Y esto va a llevar a descubrir no solo púlsares, varios cientos de púlsares o miles quizás, sino que también a investigar muchas cosas interesantes que pues nos van a llevar a tener una nueva perspectiva del universo. Sí, perdón que hablo tanto, pero es que me emociono por estos temas. De hecho a mí lo que me provoca escuchándote es qué rol precisamente tiene un mesoamericano astrofísico en el concierto de todo esto, y sobre todo, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cómo debemos enfocar el país? Porque uno lo que siente es que nos estamos quedando tan atrás, rápido, y que la distancia es tan sideral, que ¿cómo se puede eso acortar? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué harías con los recursos que hay en este momento y la problemática actual para que Guatemala tuviera una mejor perspectiva? Desde tu experiencia. Si tuviera yo posibilidades de hacer algo, yo le apostaría mucho a la educación. Yo sé que la educación... Pero eso es como muy grande. Yo quisiera algo como la más educación, específico. pero es que tenés que empezar
trayendo educación a la mayor cantidad de habitantes de este país, a la mayor cantidad de niños, porque ahí es donde puedes pescar a la gente que puede agarrar una pasión, no necesariamente por la astronomía, pero quiere ser violinista de la orquesta. Talento, captar sí, talento. Captar talento, exacto. Entonces, generar, porque creo que la educación básica de los primeros años te da esa visión de querer ser algo en la vida, no tener una pasión. Y en cuanto precisamente a la astronomía, yo diría, la situación de Guatemala es complicada, pero es un poco mejor, por ejemplo, que cuando yo estaba estudiando. Porque, por ejemplo, hoy en día hay un par de universidades que ofrecen cursos, un curso introductorio de astronomía para los estudiantes de física, por ejemplo. Yo personalmente doy uno de los cursos en línea, en Del Valle, y otro colega mío, Rodrigo Sacagüey, da el curso en San Carlos. Entonces, solo crear, por ejemplo, esas dos posibilidades ya es un pequeñito cambio. Por ejemplo, hay algunos científicos que están en Guatemala, como Rodrigo y Enrique, que están tratando de hacer investigación. Bueno, Enrique no tanto, porque ahora está en Senacit, pero, por ejemplo, mi colega Rodrigo está batallando ahí, publicando artículos y tratando de ser parte de colaboraciones. Y Mesoamérica tiene mucho potencial humano, porque yo me di cuenta, cuando tuve la suerte de salir a estudiar fuera, que pues tenía 2 pies, 2 manos, igual que todas las personas en mis colegas, ¿verdad? De países con más privilegios, llamémoslo así, y que pues tenía capacidad de poder trabajar con ellos y de interactuar. Entonces lo que nos falta es, una dirección, no solo en la astrofísica, sino que en varias disciplinas de la ciencia, y tal vez un apoyo más grande y un entendimiento más grande de las partes que pueden apoyar la ciencia. Por ejemplo, en muchos países desarrollados, la industria y las personas que tienen gran capacidad económica apoyan la construcción de telescopios. Por ejemplo, hay un telescopio en Hawái que se llama Keck, y el señor Keck, él dio una millonada para construir esos telescopios, y todo lo que pidió fue, por favor, que el telescopio tenga mi apellido. Listo. Y él soltó varios millones de dólares para construir un telescopio en Hawái. Entonces, quizás un poco de generosidad, de visión. En vez del árbol gallo, decís vos. No, porque la luz escampero. Ese es un telescopio. Ese es el mismo ejemplo acá, pero con cortes, va mucho. Sí, por ejemplo. Esta corte tiene el nombre de Tiene este nombre, apellido. Sí, yo lo que diría es que tal vez Dejen de comprar cortes. Dejen el árbol gallo. Sí, yo, por ejemplo, dejen las luces campero. Hagan telescopios, cabrón. Por ejemplo, no, inviertan por ejemplo, sí, una familia de las familias pudientes de Guatemala puede apoyar muy bien los programas de San Carlos. Sí. Yo sé, por ejemplo, San Carlos, cuando hablas de San Carlos, se viene a la mente todo el aparato político y todo eso, pero los científicos que están trabajando ahí la tienen muy clara. Y con apoyo de ese tipo, por ejemplo, se pueden apoyar muchas cosas, que es como funciona en muchos lados del mundo. Y con dividendos que vienen a largo plazo, pero dividendos muy positivos, no solo para el país, sino que para la humanidad, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es también el gobierno, por ejemplo. Sí, apostarle a la educación. Yo tengo grandes esperanzas de que algún día entendamos que nuestros niños tienen que educarse, tienen que tener acceso a educación, porque yo creo que esas edades tempranas, entre los 7 y los 14 años, 7 y 12 años, te abren la cabeza, te dicen, mira, puedes hacer esto de tu vida, pintarle a los niños, esto puedes hacer de tu vida, por favor, escoge algo, lo que más te guste y lucha por llegar ahí, que es lo que a mí me pasó con esas noticias que mi papá me llevaba, por ejemplo, y con los profesores que tuve la suerte de tener. Entonces, esa es una apuesta por parte de estatal, ¿vale? Del gobierno, que darle la mayor prioridad a eso. Y, pues, por supuesto, Guatemala tiene un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que sí apoya, tiene un presupuesto muy limitado, pero que apoya y que con la gente adecuada, creo yo, va a poder conseguir recursos, tal vez de afuera, de convenios, para poder que haya guatemaltecos que circulen, que vayan al CERN, que vayan a la NASA y a otras instituciones grandes del mundo. Se viene una época difícil. Perdónenme que traiga estas noticias, ¿verdad? Porque con gente tan extrema, eso es una cosa que yo quisiera invitar
a través de este espacio, ¿no? A quienes nos escuchan y a las diferentes versiones políticas que hay en Guatemala, que nunca se olviden de poder hablar. Por ejemplo, creo que estamos viviendo una época donde nos estamos olvidando de que hay que sentarse a discutir y discutir pensando en que queremos dejar un mejor país o una mejor humanidad, ¿no? En el planeta, caso un mejor planeta. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza ver a los políticos a veces aquí en tangente con ideas antagónicas, ¿no? Que entran en discusiones y que pareciera como que están hablando en direcciones opuestas en lugar de tratar de encontrar puntos medios y de recordarse siempre que querés un mejor país y un mejor lugar, un mejor planeta, ¿no? Y, por ejemplo, digo las noticias malas porque, sí, por ejemplo, quienes quedaron ahorita a cargo del gobierno de Estados Unidos son gente extrema que no quiere tener esa posibilidad de platicar, ¿no? Y eso es peligroso. Que de hecho lo vimos y vimos una aproximación. Lo más cercana que vimos ahorita fue cuando Milei gana en Argentina, que va a hacer una destrucción de toda la parte científica incómoda para la narrativa de Milei. Es decir, todo lo que tiene que ver con cambio, todo lo que tiene que ver con cambio climático, todo combustibles fósiles, todo eso, por ejemplo, eso empiezan a defounding, ¿vamos? Empieza a quitarle fondos a esto y se van despedidos los científicos. Sí. ¿Esto para qué? Pues para evitar precisamente que estén divulgando. O sea, hacer ciencia en estos tiempos es una forma también de querer a la humanidad. Hacer ciencia es una forma de rebeldía respecto de todos estos tipos de sistemas políticos y económicos que quieren apachar. Pero ahí es donde yo soy un poco pesimista. O realista, no sé cómo hablarle ahora, pero no es un fenómeno de ahora, o sea, es un fenómeno de toda la vida de la humanidad. O sea, Diego de Landa quemó los códices de los colegas que lo predicieron aquel. O sea, todo ese conocimiento mesoamericano, es que es increíble. En algún momento, o sea, aquí había una sociedad con muchos problemas. O sea, yo no soy de los que romantizan a los mayas, me parece que es una hueva de mierda. Pero esa misma gente que sacrificaba a Mara y que tenía un sistema rígido de movilidad social, también tenían un sistema en el cual había una acumulación de conocimiento y eso de repente viene alguien que tenía una punta tecnológica y sobre todo bacteriológica y te conquista y simplemente lo que hace es destruir ese conocimiento en vez de complementarlo con el conocimiento que se estaba en otros lados del mundo. Igual la leyenda del califa Omar, que tampoco fue que él lo dijera así, con el Corán basta y quemar la biblioteca de Alejandría. No hemos podido remontar nosotros esa pulsión tribal que lo que nos hace es comportarnos como bandas guerreras de chimpancés más parecidas a las aspiraciones que tenía un Rousseau, por ejemplo, o todas esas escuelas humanistas en la cual también pueden haber excesos, que entiendo en este momento por qué políticamente regresa el péndulo, pero tenemos que encargarnos de que ese regreso del péndulo no sea tan destructivo en esta vez. Sí, exacto, y que sea un péndulo. Sí, se vale el péndulo, pero que no sea, que venga con toda que la no arrase para todo, hacer reventar todo. Por ejemplo, a mí me da tristeza, porque, por ejemplo, por esta discusión que estamos teniendo, quizás algunos personajes de Guatemala nos pongan en una caja, ¿no? De sos radical, quizás sin hasta duda. Hippie, no sé. A mí en las redes sociales a veces me han calificado con muchas cosas y uno lo que quiere realmente, yo lo que quisiera en el país, por ejemplo, y esto contribuiría no solo a desarrollar la ciencia, sino que otras cosas, es que la gente, por muchas diferencias políticas que tengan, no se olviden de poder dialogar. Que lo ves en el Congreso, pues que a veces se agarran a pencazos ahí. Sí. Se olvidan de que hay que dialogar, que hay que buscar consenso, y eso requiere no estar fanático, pues, no trabarte con una idea, sino que estar abierto a que quizás, aunque te duela el opuesto, tenga razón en alguna parte, ¿no? Exacto, y creo que volvemos nuevamente al tema de que mencionaba Javier, y que recalcaste vos también, que es el tema de la educación, porque la educación es transversal a cualquier cosa que te vas a dedicar en la vida. Si vas a ser alguien maleducado, o sea, no importa que seas científico, no importa que seas político, no importa que seas diputado, empresario, lo que sea, vas a hacer una mierda siempre. Sí. ¿Vos? Pero entonces también tiene que entrar y cambiar nosotros mismos. Suena muy trillado y bien mamona la frase que el cambio está en uno, ¿va? Mucha, ay no, es que el cambio está en uno, el país está hecho una mierda, pero es mi culpa, ¿va? O sea, hay cosa que no es así y así no funcionan los estamentos políticos ni las mareas económicas, ¿va? Mucha, pero el cambio sí está en
buscar, por lo menos nosotros, tratar de salir de la caja boba, que ahora son las redes sociales. Ya la caja boba, pero también de cajas, por ejemplo, mucha gente, yo tengo el problema cuando digo soy científico, inmediatamente me meten en la caja de ateo. O, por ejemplo, me meten en la caja que la religión y esto y lo otro, ¿no? Ajá. Y ni siquiera me preguntan, pues. Yo pienso que la religión es algo y tienen razón, pero pregunten. Sí, no lo asuman, pregúntenme para pregunten. que lo escuchen de mi boca. Pero, por ejemplo, no, pero te digo, lo importante es, yo pienso que la religión es algo muy personal. Es así como cuando vos vas a la cama y te acostás en tu almohada, es algo que lo que vos pensás entre tu almohada y tu cabeza esos minutitos antes de dormir. Eso es que cada quien piense. Pero, por ejemplo, que te metan en la caja de que porque sos científico, entonces yo no puedo hablar con vos porque yo soy de la religión X o Y. Eso está mal, porque yo pienso debe haber una interacción. Tenemos que aprender a hablar, y a escucharnos y, como hablábamos, la verdad, como decía yo, yo tenía un colega, el doctor Schuster, en la Universidad del Valle, decía, a saber usted. Sí. Sí, decía, a saber. Pero lo que usted piensa es algo muy personal. Pero tenemos que vivir aquí, compartimos esta tierra, este planeta, compartimos esta sociedad, compartimos este espacio juntos, independientemente de donde estemos, pero con las redes sociales, y aprender a escuchar y a respetar también. Y fíjate que sobre ese tema de la religión y ciencia, pues la lucha, pues yo siento que termina siendo reciente. Si bien la religión ha tenido sus excesos en contra del pensamiento del pensamiento científico, en contra de la ciencia en general, pero los avances científicos de los árabes del siglo VIII, vamos, los mayas, inclusive creo que hasta el año pasado, no, bueno, sigue el departamento científico de los jesuitas en el Vaticano, sí. En el Vaticano, sí. ¿No? O sea, y ahí están. Tienen su observatorio. Tienen su observatorio y poco a poco van publicando. Y van publicando. Entran en el debate. Exactamente. El punto es entrar en el debate y sin matarte, pues, y sin agarrar fanatismos. Sí. Y digo esto porque sí es importante que compartimos este espacio, compartimos un tiempo, una época, y esos fanatismos nos llevan a perder el diálogo, de creer, porque al final lo que creemos es lo mejor para todos. El diálogo. Newton fue un gran religioso. Y digo también. este diálogo porque si no podemos olvidar que un gran porcentaje de la población es religiosa. Y vos, o sea, yo no puedo encerrarme en una caja y decir, porque ellos no creen, entonces no les voy a hablar. Por ejemplo, yo si me invitan a dar una charla de astronomía en un colegio evangélico o donde sea, yo voy a ir y voy a hablar con muchísimo gusto, por ejemplo. Y yo no voy ahí a tratar de convencer que cada quien, para mí, que cada quien valore ese pensamiento religioso, por ejemplo, pues sí. Pero que no lo traslade a un debate de que, por ejemplo, que por la religión no voy a creer en la ley de Newton, por ejemplo, ¿verdad? Que es un hecho, pues, si te tiras de un tercer piso, te pegas un gran cuentazo, pues. Eso es así un hecho. Sí, también, física, ¿no? También hay cosas de sentido común, ¿verdad? Exacto, sí. Que a veces mucho... pero no vamos lo que a pasa decir eso. Lo que pasa es que siento que, o sea, entiendo lo que están diciendo ustedes, pero yo sí creo que es un juego suma cero entre la física y la metafísica. O sea, sí creo que a medida que la física explica mejor los fenómenos, la metafísica va menguando. Y sí lo veo, digamos, como una función... pues lo ves que puedes predecir cosas, ¿no? Pero a lo que voy es, y el arte está en esto, es cómo implementas esos cambios en una sociedad para que los vaya absorbiendo. Entonces, también hay que ser autocrítica, digamos, de los avances del progresismo de una forma, porque estamos, creo yo, de hecho, ante un frenazo al progresismo por excesos propios del progresismo, pero no es la primera vez que nos pasa. O sea, hay que detectar también esos patrones. ¿Qué fregados pasó con la Revolución Francesa? O sea, a Robespierre y a esa mara se le había ido completamente la chaveta. Estaban haciendo su religión a la diosa razón y dándole un plumazo, quitando el calendario gregoriano. Con esto es poder platicar. Entiendo lo que estás diciendo, esa es la aspiración. Que yo no pueda, por ejemplo... Que alguien por sus creencias religiosas no quiera también escuchar la parte científica, digamos, me parece triste. Es que lo entiendo, pero para mí es un problema de implementación. O sea, lo que estamos nosotros hablando en este momento, ya hay gente que lo ha pensado antes, y es la paradoja popperiana de tolerar la intolerancia, o no tolerarla en este caso. O enseñar a ser más tolerantes, digamos. Pero para poder tolerar, tengo que estar yo en una posición de poder. O sea, si no...
Te lo pongo fácil lo que está pasando en este momento en la dinámica de Trump ya con los países latinoamericanos. Nosotros no podemos tolerar lo que Trump hace, nosotros vamos a tener que aguantar lo que Trump disponga, porque no estamos en una posición de poder en la cual nosotros podemos ejercer tolerancia. Cuando ejerces tolerancia realmente es porque tenés, ya en términos políticos, es lo que Levitsky llama forbearance, o es como un recato. Uno propiamente dice, yo podría en este momento, por ejemplo, agarrar el aparato de justicia y tirárselo a mis adversarios. Pero no lo hago porque respeto y no quiero que después sobre esto que yo hice y este ejemplo alguien construya y se vuelva una persecución eterna. Entonces, esa es la parte de las sociedades donde tienen que haber un pacto entre los sectores de la sociedad y poder alcanzar esas reglas de juego que sean claras y no romperlas. Estados Unidos, que hemos escuchado 1000 veces esos propagandistas del excepcionalismo de Estados Unidos, o sea, a mí me parece fascinante cuando uno va y estudia esa época de los fundadores de Estados Unidos, hasta la arquitectura y todo. Ellos claramente estaban construyendo una nación y estaban inspirados absolutamente en los griegos y en los romanos. Y a pesar, y después de que mira uno que ese modelo con sus enormes problemas y contradicciones internas que ahorita están otra vez luchando entre ellas, dura 300 años, digamos, como un modelo después de la primera iteración de la Constitución. La siguiente dura 300 años de constitucionalismo, como ellos lo ven, y le empiezan a atribuir unas condiciones mágicas que no tiene. Realmente lo que hay en el fondo es un pacto de élites entre puritanos, católicos, inmigrantes que vienen después, otro tipo de élites que se ponen de acuerdo para no destruir el tejido y qué es sagrado y qué no es sagrado. Porque lo que estamos hablando de esa tolerancia la podemos llevar exactamente al sistema de justicia. ¿Qué más grande que tolerancia es que construir un sistema de justicia lo más objetivo posible? Lo más objetivo posible sin que vas a llegar a eso perfectamente. Entonces, ¿cómo implementamos eso en estas sociedades que estamos diciendo, hermano, no me descalifiques porque soy científico? Y exacto, porque ese era mi mensaje, es ese. Pero no sé cómo hacerlo realmente. No, pero yo pienso... Sobre todo en este momento quizás, que siento un regreso. Pero quizás yo regreso todavía un paso anterior. Si vos lográs producir generaciones de jóvenes, de niños, que aprenden a escuchar y a hablar. Y a escuchar, a ver que alguien que es diferente no lo vas a joder, pues. Claro. Es que son dos procesos, son dos problemas paralelos, porque ahí estás... pero solo tal vez nos lleve a poder sentarnos, a platicar y para buscar una solución. Porque, por ejemplo, aquí, yo lo he visto a veces cuando eran las elecciones, aquí, por ejemplo, si alguien dijera, un científico quisiera volverse presidente, por ejemplo, tal vez ya perdió la mitad de los votos solo porque es científico y ni siquiera le han dado chance de escucharlo, pues. No, de repente tiene unas ideas interesantes. Yo solo estoy diciendo en esa dirección. No importa, tal vez que sea científico no va a atacar la religión, que cada quien piense lo que quiera. Claro. Pero dale chance de oírlo, eso es todo. Aprendamos a dialogar. Eso es mi punto. Y a veces también caemos en el tema de que, por el hecho de ser científico seguramente va a ser un gran presidente. Y de repente sí. Y no, o sea, pero el hecho que es científico no deja de ser humano. Exacto. Y puede que sea un humano de mierda, ¿va? Sí, solo considerarlo, eso es todo. Eso es todo lo que yo quisiera decir, considerarlo. Y, por ejemplo, en Guatemala, sí, que quienes tienen el poder, yo aquí estoy hablando y de repente me escuchan, consideren también a los científicos, porque aquí hay mucho material humano, hay mucha gente capaz, con ganas de apoyar, y a veces no tiene los recursos o no tiene no existe el medio para poder hacerlo, ¿no? Y considérenlos también, porque al final los países que han logrado salir adelante es porque han creído un poco en los científicos, no un poco, han creído mucho en la ciencia, y eso ha traído beneficios tecnológicos, ¿no? La tecnología empieza con ciencia básica, entonces ellos le han apostado a la ciencia básica, a los científicos, a descubrir la relatividad general, por ejemplo, y que tiene aplicaciones en el GPS, aplicaciones que vienen 100 años después, que quien lo pensó no lo tenía, ¿no? Sí. Eso. Yo quisiera mencionar, porque yo hablo mucho, perdonen, pero es que qué alegre estar aquí hablando con ustedes. Y quisiera, cuando podamos, tal vez contar un par de ideas de dónde está, cuáles serían los descubrimientos más interesantes de la astrofísica en el futuro. A ver, de una vez, tíralos. Tíralos, por favor. Porque ciertamente estamos construyendo telescopios enormes. Estamos como humanidad. A mí como científico me siento como ciudadano del planeta. Claro. Y entonces es interesante ver que se están construyendo telescopios enormes. Viene un telescopio en Chile. Se escogió Chile por sus características de clima. Es seco, es alto el lugar, con muy buenas noches. Tiene casi 300 noches
despejadas al año, el Claro. desierto de Atacama. Y tiene una gran cualidad Chile, la ausencia de Consuelo Porras. Eso te ayuda a hacer cualquier persona. Sí. No, perdón. Por ejemplo, sí. Entonces, de Chile hay... Perdón, ya te distraje. No. En Chile, por ejemplo, están construyendo un telescopio que se llama Cerro Armazones, que tiene 39 metros de diámetro. Cuando digo 39 metros, me refiero el lente. Si, por ejemplo, tu cámara del teléfono tiene como 1 centímetro de apertura. Sí, mucho. Esta mesa tiene como, no sé, un metro. Sí, pues, y ese tiene 39 metros. de estos. Entonces es una bestialidad de telescopio que nos va a permitir, quería compartir con esto también con quienes nos escuchan, porque es increíble poder detectar planetas en otras estrellas. Antes de 1995, la mayoría de astrónomos pensábamos que era muy difícil detectar planetas en otras estrellas. Porque pues los planetas son muy débiles, no brillan como una estrella, y generalmente están tan cerca de las estrellas a la distancia que los vemos, que se ven como una mosquita, digamos, que está volando alrededor de un foco, pero estás viendo el foco a Chimaltenango, por ejemplo, así a una distancia enorme. Y te tratas de ver una mosquita que está en ¿cómo se llama? Una palomilla, por ejemplo, que está ahí en el foco. Y los astrónomos, pues con paciencia y con experimentación, lograron desarrollar técnicas y instrumentos para poder detectar esas palomillas en la distancia, ¿no? Y en 1995, justamente dos suizos, Didier Queloz y Michael Mayor, detectaron el primer planeta en otra estrella. Este planeta, una estrella como el Sol, porque había pasado antes que habían encontrado como zombie, un planeta en un púlsar. Ese pobre planeta pues está radiado, ese pobre planeta está más tostado que toda la radiación del púlsar, ¿no? Entonces ahí no vas a buscar vida. Es altamente improbable que haya vida porque está así radiado. Y creo que el proceso es de 2 pasos, ¿no? Primero es ver la fluctuación de la estrella, si se está moviendo, que es desde una medición gravitatoria, mano. Entonces la estrella, sí, justamente si tiene un cierta Júpiter, oscilación, por ejemplo, si tienes un planeta como Júpiter o Saturno, ese le da una patadita, le da un empujoncito al Sol. Exactamente. Si nosotros estuviéramos viendo al Sol a la distancia, tú verías que el Sol se mueve un poquito, bambolea. Cabecea, Entonces esa fue la técnica que usaron los suizos. Y una vez bambolea, ya hacen una medición lumínica, que es donde empiezan a hacer por porcentajes, y si hay eso sí es posible, no en todos los casos se puede. Pero sí, tú puedes detectar, esa es la otra técnica que se llama tránsitos, que es como que la palomilla pase enfrente del foco. Sí. Y entonces te roba un poquito de la luz del foco. Y entonces tú ahí puedes detectar que hay un cambio de luz, y por el cambio de luz, y como es periódico, porque está rotando alrededor del planeta, de la estrella, puedes detectar. El planeta. Entonces esa fue una técnica la que usaron los suizos. Ellos se ganaron el premio Nobel de Física en el 2019. Y por ahí hay un video de YouTube. Yo invité a uno de ellos a hablarle a los estudiantes una vez. Pueden buscarlo en YouTube. Y, por ejemplo, este premio Nobel le dijo a los estudiantes de Guatemala: vuélvanse científicos y no importa si no logran hacer ciencia. Por lo menos tienen un gran conocimiento de ciencia y eso los puede volver muy buenos políticos para apoyar su país. Claro. Porque, por ejemplo, este señor estudió un poquito la realidad de Guatemala antes de dar una charla y yo platiqué con él. Entonces, por ejemplo, ellos descubrieron, regresando a la historia, descubrieron el primer exoplaneta con esta técnica que vos decís. Se lanzó un satélite que se llama Kepler, y ese satélite detectó estas variaciones de luz. Y hoy, por ejemplo, tenemos otro satélite que se llama TESS, y la idea es que con estas técnicas se descubran planetas no solo como Júpiter o Saturno o Neptuno, sino que como la Tierra. Entonces, con Kepler ya hay varios candidatos a planetas parecidos a la Tierra, y no solo un planeta, sino que sistemas solares donde hay varios planetas, y eso es increíble. Y yo quisiera compartir una de las emociones que tengo, es que en los próximos años, si la política no afecta, por supuesto, en lugar de despertar con esas noticias tristes de las guerras que hay, de esa situación en el Medio Oriente con Gaza y con Palestina, ¿cómo se llama? Con Israel, y las tristezas políticas que pasan en nuestro continente, no solo en Guatemala, sino que en otros sitios, despertemos con una noticia de que se descubrió otra tierra. Y eso creo que a mí me interesaría mucho ver cómo esa sería, pienso yo, otra revolución. Sí, seguro. Quizás como esa revolución que pasó en el Renacimiento, que logramos encontrar un método como para hacer prueba y ensayo y ahí predecir, ¿va?
quizás eso nos plantee otra perspectiva humana, ¿no? Total. Y y sería interesante poder presenciar eso. Y los astrónomos están ahorita enfocados en buscar ese tipo de planetas. Y ojo que también ahí entramos con el juego de tiempo. O sea, descubrimos otro planeta que es igual, pero que está a 75 millones de años luz. Ese planeta Bueno, sigue vivo. millones sería muy lejos, pero pues ya pues, 3.000 años luz, sí. Bueno. Eso Ya. podríamos verlo y quizás con mucha paciencia le mandas un mensaje y llega 3.000 años, hola, aquí estamos, y 6.000 años después ya te regresa, ¿no? Ya viene de Quizás vuelta. está más cerca y hay esperanzas. Por ejemplo, hay una estrella, justo antes del amanecer, se puede ver la Cruz del Sur en esta época del año y Alfa y Beta Centauri. Y en Alfa Centauri ese es un sistema triple de estrellas. Y ahí hay una estrella que se llama Próxima Centauri. Y en esa estrella se han descubierto planetas. Y esa está a 4 años luz. Sería 8 años la comunicación, pero es un poquito mejor, ¿no? Sí. 8 años es más ¿Qué humano. tan convencido estás de que hay vida? Pues lo que convencido, llamamos? pues yo, esto es la evidencia, ¿no? Solo en nuestra galaxia. El balance de probabilidades. Esta es una analogía bien interesante. Imagínense que el Sol es un grano de arena. Entonces, esta es una pregunta así interesante. Y a ver si pensamos, me das un minuto solo para considerar. Sí. Imagínate que el Sol es un granito de arena. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser el camión que llevaría todas las estrellas? Un camión de arena. Todas las estrellas. Y me refiero a un grano de arena chiquito, así como el de la playa, ¿no? De esas playas de aquí de Guate. Sí, pues. Un granito de arena es una estrellita. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser un camión de arena? Esos camiones, un camión de un volqueta, ¿no? De esos camiones que ves para llevar todas las estrellas de la galaxia. No sé si alguien había pensado eso alguna vez. Yo algo leí respecto de eso, que si por cada grano de arena es una estrella que existe en el universo visible, ya que es más o menos de lo que sobrepasa Bueno, pero en el universo visible se me puso ambicioso el muchacho. Yo solo quería hay estructura, entonces las estrellas están en galaxias. Ok. Entonces, si consideras el universo visible, ahí sí, pues, no sé cuántos camiones no hay, hay. porque es una cantidad enorme. Pero solo en nuestra galaxia. Yo era un poquito menos ambicioso. Este hombre es ambicioso, ya vi. Órale. ¿De qué tamaño? Pero solo es en nuestra galaxia, que es la estructura más grande de estrellas que hay. Y obviamente el universo está compuesto de miles de millones de galaxias, ¿no? Entonces, si tú quisieras, si el granito de arena fuera un sol, como nuestro sol, necesitarías un tráiler, unos 18 metros cúbicos de arena, que sería un tráiler grande de volteo, ¿va? Claro. Y ahí llevarías todas las estrellas. Ese serían de la Vía Láctea. Sí, invito a la gente a contar cuántos granitos de arena había ahí. Serían como varios cientos de miles, como 400.000 millones de estrellas. Entonces, cuando pensás en eso, estaba dando una analogía, ¿no? Porque tenés una cantidad enorme de estrellas en la galaxia. La infinidad. Y entonces, 400.000 millones no es de estrellas. Infinidad, además. Sí, Eso no es 400.000 infinidad, millones es más o una menos. magnitud. Y de esas 400.000 millones, se piensa que existen más o menos unos varios cientos de millones de estrellas como nuestro Sol. En la galaxia. Claro. Y entonces, aquí, ese descubrimiento que les conté del exoplaneta, de los planetas en otras estrellas, nos cambió la visión del universo, porque, por ejemplo, cuando yo era niño y miraba las estrellas, uno pensaba que quizás alguna de esas estrellas tiene un planeta. Hoy sabemos que casi todas las estrellas que vemos en la noche tienen por lo menos varios planetas. Entonces, eso te lleva a pensar que las chances de que en uno de esos planetas haya podido sobrevivir algún tipo de vida no son nulos. Y se piensa que en nuestra galaxia hay varios, por lo menos varios miles, si sos conservador, varios miles de planetas con vida potencial. Quizás no exactamente como la nuestra, y ahí viene el gran problema. Sí. No sabemos y detectar esa vida pues es muy difícil. Hay una investigadora que tuvimos la suerte de tener en Guatemala. Yo la invité hace años. Vino 3 días a la Antigua a una conferencia de astronomía que organizamos con mis colegas. Que esta investigadora se llama Sarah Seeger, es profesora de MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en la costa este de los Estados Unidos, ahí en Boston. Y ella es una investigadora de exoplanetas. Y ella, por ejemplo, ha desarrollado técnicas no solo para poder detectar el planeta, sino que con un satélite que se llama TESS,
y con los telescopios estos enormes que se están construyendo, tratar de detectar la composición de la atmósfera. Porque quizás detectar vida es demasiado ambicioso en este momento. Siempre en las condiciones Pero en las cuales si la vida se encontrás, por desarrolla. ejemplo, un planeta que tiene dióxido de carbono, tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene agua, por ejemplo, como el nuestro, quizás ahí puedes decir, ese planeta tiene una atmósfera como la Tierra, y entonces ahí ya puedes quizás Seguro. buscar más cosas, ¿no? Eduardo, aquí podemos pasar sentados 6 horas, pues, o sea, lastimosamente Yo sé, el se tiempo nos es ha llegado el limitado. tiempo. Si no te vas de Guate, estoy seguro que a la audiencia le gustaría seguir escuchando algo. Ahí nos ponemos de acuerdo para ver qué podemos hacer. Si les gustaría conocer de algún tema en específico, por favor pónganlo en los comentarios. Siempre lo leemos. Nosotros nos debemos a ustedes. Así como Eduardo se debe a la ciencia. Yo estoy muy agradecido también con ustedes por invitarme. Muchas gracias. Un placer. Qué gustazo tenerte acá. Pero te digo, si no caemos en cuenta, se nos va. Y también tenemos que irnos a ganar la vida. Alguien decía, la bola se va y se fue, ¿no? Y se fue. Eduardo, placer. esta es tu casa. Bienvenido cuando Muchas querrás, gracias. mano. Y gracias por atendernos. Javier, siempre un gusto platicar con vos. Gracias. Nos seguimos viendo. Chao. Hasta la Chao. próxima.